Hola, hola, hola. Muy buenos días por acompañarnos en una transmisión más del Consejo de Salud Ocupacional y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy, en el marco de la Semana del Bienestar 2024, les traemos un tema muy importante que definitivamente nos viene a marcar una condición en la vida de todas y todos. La movilidad sostenible es un tema muy reciente que apenas hemos ido explorando en nuestro país, pero que es de gran importancia. El día de hoy les traemos ese tema y vamos a hablar sobre planes que se pueden realizar en su centro de trabajo, en su institución, para mejorar el tema de la movilidad sostenible. ¿Qué será movilidad sostenible? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que debemos de conocer? ¿Y cuáles son las medidas que debemos de tomar para, para empezar a implementar este tema en su centro de trabajo, en su institución o su empresa? Bueno, para el día de hoy tendremos a un experto que ha desarrollado el tema en Costa Rica y nos traerá tanto la explicación de los planes como la explicación de lo que es la movilidad sostenible y la forma correcta de abordar. Así que acompáñenos durante esta hora y unos minutitos para que conozca sobre este tema y la relevancia que tiene para mejorar la calidad de vida de todos y todas las personas trabajadoras. Y por supuesto, de esta forma, mejorar y colaborar con el cambio climático, con el medio ambiente, generando acciones que nos puedan dar mejor calidad de vida todos los días. Recuerde que estamos a través de las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional, síganos a través del canal de YouTube y además visite nuestra página web donde podrá encontrar un montón de información relacionada con la campaña de la Semana del Bienestar 2024. Ya casi finalizamos esta campaña, pero todavía nos quedan dos temas. El día de hoy con movilidad sostenible y próximamente les estaremos compartiendo la invitación de la siguiente transmisión en vivo y con eso daríamos por finalizada la Semana del Bienestar 2024. Motivándolos una vez más a que visiten nuestro canal de YouTube, donde van a estar todas las grabaciones de estos temas y usted los puede volver a consultar, los puede volver a utilizar y claro, los puede volver a replicar en su centro de trabajo. El día de hoy, para hablarnos sobre este tema, nos acompaña el ingeniero David Gómez Murillo. Él ha desarrollado e investigado el tema a nivel de Costa Rica y tiene también experiencia en otros países con el tema de movilidad sostenible. Le damos la bienvenida y le agradecemos a David que nos acompañe el día de hoy y que nos explique este tema tan importante. David, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Errol. Muy bien, gracias. Y pues muy contento de estar acá y poder compartir con vos y con el resto de los colegas y personas interesadas en materia de movilidad sostenible un poquito sobre lo que hemos hecho y la importancia del bienestar en la movilidad sostenible. Muchas gracias, David. Empezando de una vez con el tema, tal vez si nos explicas a los que no conocemos nada sobre esto, movilidad sostenible. Es un término que hemos escuchado bastante. La sostenibilidad es un término que se ha intentado implementar en muchísimos ejes y en muchísimas acciones del país. De hecho, los Objetivos de Desarrollo de Milenio y otros planes de acción a nivel institucional, a nivel país, hablan sobre sostenibilidad. Pero ahora venirlo a ligar con un tema de movilidad sostenible, ¿a qué se refiere? ¿Qué es movilidad sostenible? Claro, bueno, la movilidad que como término existe desde que nos movemos, ¿verdad? Es decir, la movilidad siempre ha estado con nosotros. Lo que viene a cambiar ahora es tal vez que estamos introduciendo desde algunos años ya la idea de que tenemos que darle sostenibilidad a la forma en la que nos movemos. Entonces, un sistema de movilidad sostenible, que es a lo que nosotros aspiramos implementar en Costa Rica y en las ciudades del mundo, es un sistema mediante el cual las personas utilizan medios de transporte alternativos al carro, sin dejar de utilizar el carro para viajes, ¿verdad? Que lo ameriten, pero que comienza a diversificar la manera en la que nos movemos, de manera que las personas tengan opciones alternativas al carro y que no todos tengamos que conducir el carro a la misma hora en el mismo lugar, ¿verdad? Porque eso es lo que genera estos enormes problemas de congestión y de presas que pues son
uno de los principales problemas que tenemos actualmente, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, todos los días, en algún momento del día menciona con sus compañeros de trabajo o en la casa, verán qué presión que había cuando venía para la casa, cuando iba para el trabajo, llegué tarde por la presa, los accidentes, etcétera. Entonces tiene que ver con la forma en la que podemos manejar mejor nuestra movilidad para darle sostenibilidad justamente. Ok, entonces podríamos decir que cuando hablamos de movilidad sostenible es esa forma de transportarnos o de movernos de una forma más eficiente que no solamente a través del vehículo, que ya, como lo dijiste, genera muchísima presa y además una congestión vial increíble, ¿verdad? Y también el tiempo que uno dura en esta congestión vial y en estas presas. Un día de estos me comentaba un amigo que venía de Alajuela para San José, hubo un choque saliendo del aeropuerto, hubo un choque en Heredia y llegando al Hospital México había otro choque y duró 2 horas llegando de Alajuela a San José. Claro. O sea, fue de verdad, él llegó en un estado bastante estresado y un estado de locura, me decía él, ¿verdad? Demasiado el tiempo en un carro con aire acondicionado o bajo el calor del automóvil y realmente lo que sentimos es que hemos perdido esas 2 horas, ¿verdad? Teniendo un montón de tareas que realizar más. Bueno, David Gómez nos va a hablar sobre este tema de movilidad sostenible y nos va a explicar cómo lo podemos hacer de una forma más eficiente. David, nos traías una presentación y nos traías un contenido importante para empezar a explicarnos sobre este tema. ¿Te parece si le pedimos a producción ahí que nos ayude con esta presentación? Sí, buenísimo. Sí, en esta presentación pues justamente venimos a hablar primero una breve introducción de movilidad sostenible, pero el tema de fondo hoy, y precisamente porque nuestra audiencia ¿verdad? es asociada del Consejo, personas que lideran comités de salud ocupacional, comisiones de salud ocupacional y que tienen que ver con la salud de los trabajadores, pues justamente traemos el tema de fondo de planes institucionales de movilidad sostenible. También les llamamos planes empresariales o institucionales, ¿verdad? Pues por un abordaje ya sea del sector privado o sector público y que justamente vienen a darle herramientas a las instituciones para poder hacer una mejor movilidad sostenible desde el ámbito de su competencia, ¿verdad? En materia de movilidad que pues, se complementa con el ámbito público, que también es responsabilidad gubernamental. Claro. Entonces, en este sentido, creo que bueno, podemos comenzar con una breve introducción sobre el concepto de movilidad sostenible y si producción nos ayuda a pasar. Bueno, ¿qué es movilidad sostenible? Vean que la RAE justamente lo define como el desplazamiento, transporte de personas o cosas a través de medios de locomoción de bajo coste social, ambiental y energético. Son 3 temas, ¿verdad? Hay 3 pilares de la movilidad sostenible. Muchas veces hacemos alusión a la movilidad sostenible solamente en el ámbito ambiental, pero hay 2 otros temas muy, muy importantes que son el social y el energético. Ya lo mencionaste vos con el ejemplo de tu amigo, ¿verdad? O sea, ese coste de pasar 2 horas en 9 kilómetros en la General Cañas, que es algo que sucede todos los días para muchísimas personas, ¿verdad? Es un coste social muy alto, es un coste en tiempo, en salud, en economía, ¿verdad? Entonces eso pesa. También en el tema ambiental, por supuesto, ¿verdad? Un carro en una presa genera muchas más emisiones que un carro en libre tránsito. Y en materia energética, por supuesto que también. Entonces, producción, pasemos a la siguiente para ver aquí esto ilustrado. ¿Verdad? En el tema social, por supuesto, como ya lo mencionamos, los siniestros viales que generan enormes pérdidas en el país. El INS reporta cada año muchísimas más gastos justamente de atención médica por siniestros viales y muchísimos de esos tienen que ver con riesgos del trabajo, ¿verdad? Y eso es una cosa muy importante para los empleadores y para las instituciones. De hecho, David, ahora que nos comentabas eso, nosotros en la campaña Pellízquese en el Brete que hicimos hace algunos meses, dentro de esa accidentabilidad laboral que refleja el país en el 2023, los accidentes en tránsito o los accidentes, perdón, en trayecto siguen siendo hasta el día de hoy, 2024, de los accidentes que más nos están dando problema, ¿verdad? Entonces, porque hay cosas que podemos manejar en el momento y hay otras cosas que definitivamente es un tema de prevención y que es inevitable no accidentarnos, pero lo más importante es tomar las medidas de prevención. Entonces creo que a través del tema que nos trae vos hoy, el tema de movilidad sostenible del ámbito social, refleja un poquitito también cómo evitar esos accidentes laborales
y seguir aumentando las estadísticas, ¿verdad? Así es. De hecho, en Costa Rica sucedió algo muy interesante, que es que hemos pasado de una economía de sector primario en el que, ¿verdad?, la industria pesada generaba una gran cantidad de siniestros laborales, ¿verdad?, conocidos por todos los colegas prevencionistas de riesgos, a una economía principalmente terciarizada, en la que las personas hacen un trabajo, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto sigue habiendo mucha industria y demás, pero hay mucho trabajo de escritorio. Claro. Pero entonces la siniestralidad vial o en trayecto, como le llamamos en materia de salud ocupacional, empieza a pesar mucho más para las empresas y empieza a generar incluso muertes, ¿verdad? Claro. Que pues son prevenibles y que están fuera incluso muchas veces del alcance del ámbito que se puede prevenir desde la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para atender eso? Bueno, hay formas de trabajar esto, pero tenemos que hacerlo como sociedad, ¿verdad? O sea, es de verdad un esfuerzo colectivo que requiere de transformaciones paradigmáticas, porque el paradigma en el que vivimos hoy, que lo que hace es priorizar los viajes en carro y la velocidad de los carros y el diseño vial para que haya flujo vehicular, pues también tiene un costo a nivel de siniestralidad, porque ese flujo vehicular que buscamos ampliando vías y teniendo mayor capacidad en nuestras carreteras en las horas pico, durante las horas valle, en las madrugadas y en las noches, genera más bien altas velocidades y condiciones de riesgo que ponen a las personas en peligro. Entonces el tema del eje social es importantísimo. Tenemos el eje ambiental, ¿verdad? Por todos conocido, el impacto de las emisiones de los vehículos y por supuesto el eje de energía, que también el eje energético pues tiene que ver con lo que se requiere para movernos, ¿verdad? Si necesitamos todos un carro para mover un carro de 2 toneladas, para mover a una persona de 70 kilos todos los días a su trabajo, pues eso es energéticamente insostenible y la idea es que hagamos un uso mucho más eficiente, como también lo mencionaste vos antes, de las formas en las que nos transportamos y nos movilizamos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, los 3 ejes y su impacto. Sigamos adelante con la presentación. Bueno, la pirámide de movilidad sostenible, que yo espero que también ya pues sea un tema que muchas personas conozcan, es la representación gráfica del paradigma de movilidad sostenible. Y en la pirámide de movilidad sostenible lo que se establece es que los usuarios viales más eficientes y más vulnerables van en un lugar prioritario y los usuarios viales menos eficientes y más peligrosos van en un lugar de menos prioridad. Entonces, ¿qué es lo que esto implica? Bueno, implica que tenemos que cambiar la forma en la que vemos a los peatones, en la que vemos a los ciclistas, a los usuarios de transporte público y empezar a darles la prioridad que ellos requieren y merecen en el espacio público. Eso lo podemos hacer desde las políticas públicas que incrementen la infraestructura para la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público, con carriles exclusivos para buses, con mejores infraestructuras y ciclovías para las personas que van en bicicleta, con cruces peatonales seguros, pero también desde nuestra conducta como usuarios viales, ¿verdad? Siendo más respetuosos de la prioridad peatonal, entendiendo que al girar en una esquina, por ejemplo, con mi carro, pues si hay un peatón que necesita cruzar transversalmente, él tiene la prioridad por ley y también porque es más vulnerable y más eficiente que yo en mi carro, ¿verdad? Entonces también tiene que ver mucho con la actitud con la que conducimos, ¿verdad? Okay, muy Sigamos importante. en la presentación para profundizar un poquito. Entonces, bueno, la pirámide de movilidad y el paradigma de la movilidad sostenible lo que busca es incentivar que las personas caminen, usen la bicicleta como medio de transporte y usen el transporte público y al mismo tiempo desincentivar los viajes en carro. Entonces eso también lo podemos hacer, ya van a ver, desde la empresa, ¿verdad?, a través de planes empresariales o institucionales de movilidad sostenible, pero también desde la gestión pública, que es el mayor contribuyente a lograr este cambio, ¿verdad? Si seguimos construyendo vialidad para manejar carro y seguimos profundizando la inseguridad que viven los peatones, los ciclistas y la poca eficiencia que hay en transporte público, pues entonces la gente va a seguir optando por el carro. Entonces ahí hay un cambio paradigmático importante que tenemos que hacer para incentivar los modos de movilidad que son sostenibles y desincentivar los viajes en carro que son pues menos sostenibles. Sigamos con la presentación. Entonces, ¿verdad? Eso nos aterriza en este concepto de planes institucionales de movilidad sostenible y en la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer
desde las empresas, desde las organizaciones, para que las personas se muevan de mejor manera. Primero que todo, ¿qué es un plan institucional de movilidad sostenible? Pues como ven ahí, ¿verdad? Es una estrategia que es dinámica, eso es muy importante, que no es estática, es dinámica porque se adapta en el tiempo y que se plantea a largo plazo para generar un cambio en los hábitos de movilidad de las personas. Entonces, una institución, una organización puede comenzar a incentivar a las personas a tener mejores hábitos de movilidad sostenible a través de un plan. Y la palabra plan es muy importante porque la planificación de la movilidad desde las empresas también importa muchísimo. ¿Y qué es lo que busca un plan de movilidad sostenible a nivel empresarial? Bueno, busca que se viaje menos, incentivando el teletrabajo, las videoconferencias. Con la pandemia esto se vio muchísimo y se vio, por supuesto, la enorme potencialidad que tenemos en materia de teletrabajo y de videoconferencias y que las podemos usar como herramientas de trabajo pues, permanentes, ¿verdad? También busca que se viaje mejor, con una movilidad activa, utilizando el transporte público, compartiendo los carros, o sea, si somos compañeros de trabajo, también compartir los viajes en carro. Imagínense, ¿verdad? Un carro con 4 o 5 compañeros de trabajo, son 4 o 3 viajes en carro menos cada día, ¿verdad? Entonces eso también es muy potente a nivel empresarial. Y también busca que viajemos más eficientemente, optimizando las rutas, utilizando tecnología para esos viajes. Ahora, pues afortunadamente, el uso de Waze, Google Maps y las herramientas de navegación pues optimizan estos viajes, nos dicen dónde podemos movernos con mayor facilidad, etcétera. Entonces también echar mano de eso desde una estructuración de las empresas, ¿verdad? Desde una planificación empresarial también es bastante útil. Sigamos ahí. Ok, perdona, Claro, David, tal vez ahí no la pasemos todavía. Sí. Quizás ahí nos hablas sobre un aspecto muy importante que yo quisiera resaltar en esta transmisión, donde a ustedes les hablamos sobre, bueno, qué es el PIMS o el PEMS, que nos hablaste al inicio, ¿verdad? Pero vean las recomendaciones que nos trae el ingeniero David Gómez y nos dice, lo que se busca es menos que se movilice la gente en carro. ¿Y cuál es la alternativa? Realizar más teletrabajo y realizar a través del teletrabajo las videoconferencias y todas las llamadas a través de todas estas plataformas que tenemos ahora o las aplicaciones de Zoom, Teams, Meet y todas las que se han desarrollado después de la pandemia que también han sido muy importantes. Nos dice mejorar con movilidad activa, utilizar el transporte público y el tema del carpooling o los carros compartidos, ¿verdad? Que ha resultado muy importante. Y realizar las rutas que tomamos cuando nos tenemos que desplazar hasta nuestro centro de trabajo de una forma más eficiente. Y don David lo que nos recomienda es utilicemos siempre Google Maps o utilicemos Waze, donde nos permita trasladarnos y transportarnos de una forma más rápida, evitando las presas y de esta forma optimizar nuestro vehículo. Si no tenemos vehículo eléctrico, pues bueno, por supuesto la gasolina, el bolsillo, que también es muy importante, claro. Y tener en cuenta a la hora de comprar un medio de transporte, el uso de la tecnología de ese medio de transporte, cuánto nos puede ayudar, no solamente a su bolsillo, sino realmente lo podríamos o lo deberíamos ir alineando a un tema de movilidad sostenible y de esta forma colaborar con el medio ambiente y con los 3 ejes que nos habló David al inicio de esta transmisión, el eje social, el eje ambiental y el eje energético, que son fundamentales para lograr este equilibrio entre la sociedad y la movilidad. Continuando con su presentación, David, nos trae más contenido sobre este tema. Sí, bueno, justamente la herramienta que también pues, es muy útil para estos planes empresariales o institucionales de movilidad sostenible es esta guía para la construcción e implementación de planes empresariales de movilidad sostenible que fue desarrollada por la AED hace unos años ya, en el 2018, y que ha sido puesta a disposición de las empresas y las instituciones de forma gratuita. De hecho, a través de ese código QR que está apareciendo en pantalla, quienes están conectados pueden descargar la guía para pues conocerla y para ojalá implementarla en sus centros de trabajo. Hay algo muy interesante antes de pasar con la guía, que es que ahorita vos lo mencionabas, hay
un orden de jerarquía en cuanto a las medidas que se deben implementar. Tenemos viajar menos, que es, ¿verdad?, un asunto de evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. Viajar mejor, o sea, cambiar viajes en carro por viajes en otros medios de transporte y viajar más eficientemente. Y es en ese orden de jerarquía que debemos concentrar los esfuerzos, porque lo primero que deberíamos hacer es evitar viajes, todos los viajes que sea posible, mejorar los viajes que sí tenemos que hacer y por último optimizar los viajes que sí o sí tengan que hacerse en carro, ¿verdad? Si hay que viajar en carro, pues entonces que sea por rutas optimizadas, que sea en horarios fuera de hora pico. Ojalá el asunto de escalonar las horas de entrada a los centros laborales es también súper importante. Entonces todo eso y más es lo que desarrolla la guía y que los planes empresariales e institucionales de movilidad sostenible pueden llegar a potenciar en las empresas. Muchísimas gracias, David. Bueno, retomando el tema de esta guía para la construcción e implementación de los planes empresariales de la movilidad sostenible, queremos comentarle, como nos dice David, está este código QR. Usted desea obtener este documento para implementarlo en su centro de trabajo, escanéelo en este momento y obtenga la guía gratuita que ha implementado y desarrollado la AED desde el año 2018, como nos comenta David. Entonces, de ahí la importancia que pueda en este momento descargar la guía a través de este código QR. Descárguela, obténgala y lo más importante, impleméntela en su centro de trabajo. De esta forma vamos a poder desarrollar este instrumento que ya está hecho y que no hay necesidad de que nos pongamos creativos, ¿verdad? Total. Si realmente ya está un documento de este nivel estructurado y realizado, no hay necesidad de venirse a desarrollar o estructurar otro. Tomemos este como referencia. Una vez más, si lo desea de forma gratuita, puede escanearlo a través de este código QR, que también va a estar disponible en la página web del Consejo de Salud Ocupacional, cco.go.cr. Si no lo ha podido descargar ahorita, puede visitar nuestra página web y descargarlo desde ahí también, donde va a estar en la cejilla de las Semanas del Bienestar 2024. Continuamos, David. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ahora vamos viendo un poquito del contenido de la herramienta? Tiene 4 fases. Entonces, como pueden ver ahí, ¿verdad? Hay una fase de preparación, una fase de definición de metas, una fase de elaboración del PEMS y una fase de implementación. Y cada una tiene una serie de acciones y también incluye hitos, ¿verdad? Los indicadores de que hemos cumplido con la fase, que es, ¿verdad? Por ejemplo, en el de preparación, tener completado un análisis de retos y oportunidades. En la fase de definición de metas, bueno, tener las medidas ya formalmente formuladas y así para las demás. Pasemos a la siguiente para ir profundizando un poquito más. Bueno, entonces, si producción nos ayuda con la siguiente. Con la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, estamos en la fase de preparación. Muy bien. Siguiente diapositiva para eso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces? Bueno, desarrollar un compromiso institucional y un análisis previo. ¿Por qué hablamos de un compromiso institucional? Porque un plan institucional de movilidad sostenible comienza por el compromiso gerencial. O sea, tenemos que tener al líder de nuestra institución, o ¿verdad?, el presidente o la gerencia del más alto nivel comprometida completamente con este proceso. Y para eso incluso en el plan se establece la sugerencia de firmar una carta de compromiso, ¿verdad? Que diga, bueno, es la gerencia de esta empresa o la dirección de este organismo estatal se compromete con este plan y lo apoya, y bueno, eso es importante para motivar a las personas, y ojalá ese compromiso incluso se extienda más allá de solamente firmar esa carta. Ojalá que las altas gerencias de las instituciones sean las primeras en comprometerse de manera también conductual con el plan y comenzar a ellos mismos a hacer esos cambios. Qué bonito empezar a ver que el gerente de repente un día a la semana llega en bus al trabajo, ¿verdad? Y entonces empieza a motivar a los demás compañeros a hacer a tomar esas acciones y comenzar a cambiar. Bueno. Perdón, David, ahí entonces importantísimo. Al primero que tenemos que convencer es... al de más arriba. Al de más arriba. Así es. ¿Verdad? Entonces, creo que la primera tarea que nos deja hoy, David, es aprender cómo le llegamos
a esa gerencia, a esa jefatura, a ese director, a esa directora, a ese ministro, a esa ministra, convenciéndolos del tema de la movilidad sostenible. Porque David nos dice, la indicación y la instrucción debe venir desde arriba para poder motivar al resto del equipo. Tal cual. Así debería ser para lograr, ¿verdad?, una cascada después en el resto de la organización. Ok, excelente. También, bueno, tenemos la creación de un comité institucional de movilidad sostenible. Eso es una tarea muy importante porque el comité permite articular, o sea, por un lado, crear el plan, luego implementarlo y después darle seguimiento, ¿verdad? Si vemos el ciclo de gestión que se propone al principio, pues hay la necesidad de darle seguimiento al plan, y para eso es que se crea un comité que va a estar a cargo de llevar adelante esta tarea. Es muy importante que ese comité sea diverso, ¿verdad?, que incluya personas de muchos departamentos, una representación también masculina y femenina. Si hay, por ejemplo, personas con discapacidad que estén representadas también en ese comité. Todo eso es importante para que la diversidad le imprima al plan institucional de movilidad sostenible pues los elementos necesarios para que sea inclusivo de todas las personas, ¿verdad? Perdón, David, entonces, vamos a ver. Segunda tarea que nos deja hoy David. Comité. Un comité, ¿verdad? Usted solo no lo puede hacer. Sí. Lo recomendable es formar un grupo de trabajo, un comité, y prepararse sobre el tema. Tal vez ahorita podemos hablar sobre eso un poquitito. Preguntas importantes. Este comité, la gente que lo integra tiene que tener un grado académico, tiene que tener conocimiento sobre la movilidad sostenible, tiene por fuerza que ser el ingeniero en salud ocupacional que dirige la oficina de salud ocupacional, o puede ser un equipo de trabajo diverso dentro de la parte profesional, porque ya nos hablaste que realmente debería estar desde alguna persona con alguna limitación física, ¿verdad?, o discapacidad, hasta el chofer que anda todos los días en la calle y tiene toda la experiencia, ¿verdad?, que la puede plasmar en este plan. Pero a nivel académico, porque resulta a veces muy complejo con las estructuras preventivas que son obligatorias por ley y que el Consejo ha venido motivando en esta Semana del Bienestar también, la conformación de las comisiones de salud ocupacional. A veces la gente nos dice, sí, pero es que no sabemos nada sobre salud ocupacional. Y efectivamente es así. Sin embargo, para esta comisión que nos planteas, ¿hay algún requisito? No hay requisito a nivel académico, y lo que importa es que quieran venir a trabajar sobre el tema. ¿Cómo funciona? Eso es un buen punto. Yo recomendaría que más que un asunto de preparación académica, sea un asunto tal vez de inclusión de jerarquías. Así como tenemos que tener ese compromiso, ¿verdad?, de la más alta jerarquía, también es importante que el comité tenga un cierto nivel de jerarquía o, ¿verdad?, de inclusión de jerarcas para que el comité sea visto como una entidad con seriedad, ¿verdad?, con una posición que se respeta en la institución. Entonces eso creo que es importante. Y lo otro que es súper importante, y ya lo mencionaste vos, es que sea también personas que puedan aportar al comité. O sea, todas las personas, las que ya viajan en bus o a pie al trabajo, tienen algo que aportar, y eso es muy importante en un comité como este. Las personas que viajan en carro también, los choferes de la empresa que siempre se están moviendo, es súper importante que estén ahí. Entonces sí, la diversidad creo que es el elemento más importante. Sobre el asunto de la complejidad de hacer un comité o de desarrollar un PIMS, creo que la guía justamente es muy amigable, entonces es de fácil lectura para la mayoría de las personas, y creo que eso no sería ningún obstáculo, digamos, que tenga tecnicismos o cosas muy complejas. En realidad la guía es bastante didáctica justamente, entonces yo creo que en ese sentido podemos priorizar los criterios de inclusión y de jerarquía dentro de la organización sobre criterios, digamos, de preparación o conocimiento. Sobre movilidad, todos sabemos, ¿verdad? Porque sobre movilidad la necesidad es la que marca nuestro conocimiento en materia de movilidad. Entonces yo creo que también el aporte de las personas que se desplazan al trabajo es lo que más le puede fortalecer a un comité de movilidad sostenible. Claro. Siguiente paso después de tercera tarea, dirías vos, para nuestros escuchas y las personas que nos ven hoy, identificar actores clave. Tenemos que identificar dentro de la organización quiénes
tienen un rol importante en materia de movilidad para efectos de lo que quiere la organización. ¿A qué voy con esto? Si tenemos proveedores, por ejemplo, proveedores que vienen en grandes camiones a dejarnos, ¿verdad?, materia prima o algún tipo de, ¿verdad?, de insumo para nuestra institución o organización, es muy importante meterlos en el plan, ¿verdad? Empezar a ver, bueno, ustedes, ¿cuáles son sus horarios de carga y descarga? ¿Dónde se parquean? ¿Verdad? ¿Cómo hacen la gestión logística? ¿Están contribuyendo ustedes a las horas pico, ¿verdad?, con grandes camiones? Y podemos cambiar eso, podemos hacer entregas en otro horario, etcétera. Eso, ¿verdad?, por dar un ejemplo. También las personas que son clientes o visitantes de nuestra institución, ¿verdad?, que vienen pues, no sé, a consumir nuestros servicios o ¿verdad?, a hacer uso de lo que nosotros producimos, también deberían estar incluidas y deberían estar pensadas como actores clave para también reducir, ojalá, la cantidad de viajes que ellos hagan en carro y hacer pues, un uso más eficiente, ¿verdad? También hay un actor clave muy importante en las organizaciones que le llamamos champions, que son las personas que tienen un liderazgo natural, digamos, o ya consolidado en la empresa, qué sé yo, ¿verdad? El bromista de la empresa, Claro, el chavalo que siempre está ahí en el comedor y que todo el mundo le pone atención, o el más futbolista, o qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de personajes, por así decirlo, que nos pueden ayudar mucho a mover las ideas que se desprendan del plan institucional de movilidad sostenible. Son personas, ¿verdad?, que si este chavalo o esta chavala súper admirada porque es corredora, qué sé yo, entonces, ¿verdad?, es una chavala que todo el mundo conoce en la empresa y ella es súper admirada y todo. Si ella comienza a hacer cambios en su movilidad, pues tal vez las personas también digan, mira, si fulanita que está en carga puede venir al trabajo a pie, pues yo también puedo jugarme el chance y vivo cerca y me puede servir, o en bus, o etcétera, ¿verdad? Entonces esos champions son personas ejemplares que van a llevar la batuta de la ejecución de de las acciones, de los planes, para poder hacer un liderazgo positivo en las personas, ¿verdad? Tenemos varias preguntas ya en el chat, David, y una de esas es, ¿se debería hacer un diagnóstico sobre la gente que llega en bus, la gente que llega a pie y la gente que llega en carro para poder empezar este plan? Sí, vean que justamente el cuarto elemento, ¿verdad?, en la presentación nos habla sobre el análisis de la situación actual. Entonces, ¿verdad?, el análisis de las prácticas actuales de movilidad. Tenemos que estudiar, si vamos a establecer un plan, tenemos que ver qué es lo que tenemos primero. Entonces, analizar entre nuestra población laboral quiénes se desplazan en carro, quiénes se desplazan en bus, quiénes usan la bicicleta, ¿verdad?, que de repente a veces son personas que ni siquiera les ponemos atención. Justo cuando venía hoy para acá, en el parqueo de acá, del Grupo Nación, hay un parqueo de bicicletas y ahí hay 4 o 5 bicicletas parqueadas. Entonces, de una vez yo dije, mira, hay gente que viene a este lugar a trabajar en bicicleta y de repente, ¿verdad?, no los han considerado como posibles usuarios o, digamos, o ejemplos de movilidad, pero bueno, es una realidad y deberían de una vez identificarlos y decir, bueno, ¿y cómo es su viaje, verdad? ¿Desde dónde viene en bicicleta? ¿A qué hora sale de la casa? ¿Por qué es mejor venir en bicicleta que venir en bus o en carro, verdad? Esas son preguntas importantes y justamente el plan incluye una encuesta donde se hacen esas preguntas a la población laboral. Entonces, de ahí partimos, ¿verdad?, analizando las condiciones o las prácticas actuales de movilidad para ver qué tan sostenibles son y dónde están entonces nuestras oportunidades de mejora, ¿verdad? Claro. Ahora yo aquí en el parqueo del Grupo Extra, que es donde hacemos estas transmisiones en vivo, veía exactamente también esto, ¿verdad? La gente que llega en bicicleta y hasta los espacios y todo que tienen definidos para estos compañeros que vienen en su medio de transporte, porque también es importante, ¿verdad? O sea, la gente viene en bicicleta, pero la bicicleta, desgraciadamente ahora, con el tema de la delincuencia y la inseguridad que está viviendo nuestro país, pues en cualquier momento se la pueden robar. Qué importante también es hasta eso, David, motivar a la gente, venga en bicicleta y le damos un parqueo, un lugar seguro donde usted puede dejar su medio de transporte y nada le va a pasar, ¿verdad? Sí. Que fue parte de lo que vi ahora, que veníamos ingresando aquí en el parqueo del Grupo Extra, donde iba ingresando la gente con sus bicicletas, porque la gente también viene pues pensando del otro lado, puña, si me roban la bicicleta, y ahora hay bicicletas carísimas, ¿verdad? Sí.
El otro día estaba viendo que, o sea, hay bicicletas de 3, 4, 5 millones de colones. Puña, invertir en una bicicleta para movilizarse y que te la roben también es un problema. Entonces también es parte como de los incentivos. Así es. Pero bueno, la empresa tendrá disponibilidad para hacer un parqueo para bicicletas. También creo que es dentro de este análisis de prácticas actuales de movilidad que creo que la empresa debería hacer, o no, en esa parte todavía Sí. de infraestructura no nos No, deberíamos claro, de meter. también la infraestructura es muy importante. De hecho, una de las razones principales por las cuales me han contactado empresas para hacer planes de movilidad sostenible es porque el espacio de parqueo para carros ya se les agotó. Y porque están, ¿verdad?, como una situación de, pucha, vamos a tener que invertir en un segundo piso, ¿verdad?, en este parqueo y nos va a costar millones para de dólares carros. para parquear carros y todo. ¿Qué hacemos, verdad? Entonces vienen, muchas veces se acercan por esa razón y entonces empiezan a ver que, bueno, para donde parqueas un carro, puedes parquear 12 bicicletas, ¿verdad? Entonces estás multiplicando muchísimo el espacio de parqueo. Y algo, siguiendo, echándole flores a este edificio que estaba muy bien en este sentido, este parqueo está mucho más cerca del lugar de trabajo que el parqueo de carros. O sea, yo parqué hoy. Tuve que venir en carro. Hoy parqué el carro bastante lejos. Entonces, o sea, de venirme caminando desde allá y todo, ¿verdad? Es distinto que es llegar con la bicicleta, parquearla y entrar de una vez al centro de trabajo. Entonces, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? No solo La es hacer ubicación el parqueo, geográfica, sino también ubicarlo en un lugar prioritario, un lugar donde, de hecho, los visitantes del lugar vean que hay bicicletas, ¿verdad? Si estuvieran allá atrás, escondidas, pues no las hubiéramos notado vos y yo, pero las pusieron en el puro frente y eso también es importante. Todos esos detallitos son, como decías vos ahorita, incentivos a la movilidad más sostenible, ¿verdad? Y referencia también, David, de que se puede. Así es. ¿Verdad? Porque mira qué interesante lo que nos decías. Por un carro, 12 bicicletas. Así es. O sea, es que la maximización del espacio es importantísima. Sí, claro. ¿Verdad? Que muchísimas gracias más bien por compartirnos todos estos datos. Seguimos con algunas preguntas más para no dejarlas todas al último, porque si no... sí, no se nos acumulan. Sí, dice, ¿existen casos de éxito de otras empresas que hayan implementado con éxito el PEMS o el PIMS? Y, bueno, otra pregunta es, ¿qué lecciones podemos aprender de ellos? Tal vez algunos casos de éxito que conozcas, que nos quieras compartir. Sí, bueno, el IFAM tiene un plan institucional de movilidad sostenible, de hecho fue el primero que yo desarrollé. Gobierno también se puede. Y el gobierno también puede, así es. Súper importante. Entonces ahí pues fue muy interesante porque sí se establecieron métricas ambiciosas, se establecieron medidas incluso con contenido presupuestario para llevar adelante, construyeron o rehabilitaron duchas, por ejemplo, para las personas que viajan en bicicleta desde lugares lejanos o que en un día lluvioso pues de ahí se mojaron y llegaron a ducharse y demás. Yo creo que eso es un ejemplo bueno de éxito. Creo que el plan, ¿verdad?, siempre necesita mantenerse vivo y yo no he tocado base con el IFAM en los últimos años para ver cómo se han mantenido, pero más bien si hay alguien del IFAM que nos diga qué tal va ese y que nos plan, comparta. ¿verdad? Excelente. Y ver si sigue avanzando. Y ya a nivel privado, pues sí, varias empresas han implementado muchas acciones. Por ejemplo, hay en la zona franca La Lima, en Cartago, hay todo un comité de movilidad sostenible que ha venido desarrollando desde infraestructura ciclista, tienen una red de ciclovías dentro del lugar, hasta un reacomodo de los transportes colectivos, ¿verdad?, en el que están colectivizando justamente los transportes en bus entre empresas para que no entren para cada empresa muchos buses, sino buses, digamos, entre empresas que pueden colectivizar esos viajes, entonces optimizan eso a través de... Y también han hecho algo muy bonito, que es que han generado información de los viajes de sus colaboradores en bicicleta para proveérsela al cantón, al municipio de Cartago, para que el cantón comience a visualizar por dónde deberían ir las rutas de infraestructura ciclista. Entonces, ¿verdad?, desde la empresa le están dando información a el municipio, a la municipalidad, para que tome decisiones sobre dónde priorizar infraestructura ciclista. Entonces, eso es algo que también, ¿verdad?, cuando ya tenemos un centro empresarial con bastantes colaboradores,
esos son datos de mucho peso, ¿verdad? Porque cuando hicimos ese mapeo, nosotros nos dábamos cuenta de que había cientos de viajes que pasaban por una calle específica. Entonces ya eso nos dice, bueno, esa calle, Claro. a la municipalidad le dice, esa calle hay que priorizarla, ¿verdad? En cuanto a infraestructura ciclista. Entonces esos son ejemplos, ¿verdad? De cosas que impactan a nivel empresarial, pero también a nivel público, ¿verdad? Claro, qué interesante lo que nos comenta David y me tomo el atrevimiento de proponerles una dinámica. Al encargado de salud ocupacional del IFAN, si nos visita en esta transmisión en vivo o si alguno de los colegas le puede comentar, nos encantaría que nos comente qué ha pasado con ese plan de movilidad sostenible que hoy resaltamos esta iniciativa y este valor agregado a nivel institucional. Y a los compañeros de la Zona Franca de la Lima, compártanos sus experiencias a través de las redes sociales con un comentario cómo ha funcionado. Pero mira qué interesante. Servicio de transporte colectivo para varias empresas. Antes cada empresa ponía su transporte, ¿verdad? Qué interesante la estrategia, la dinámica. Y además, colaborar con la municipalidad para mejorar las rutas de acceso para la gente que viene en bicicleta. Así es. Muy bien pensado, me llamó increíblemente la atención eso. Realmente el valor agregado en este tema no solamente se queda en nuestro centro de trabajo, sino tiene muchísimas variables a las que podemos motivar, colaborar, trabajar en equipo para realmente lograrlo, Así ¿verdad? Que es lo más importante. Otra de las preguntas que aquí nos hacían es, dice, ¿qué retos va a enfrentar las empresas a implementar programas de movilidad sostenible y cómo hacerle frente? Bueno, creo que eso lo podemos dejar más bien a lo último y hablamos sobre esos retos para continuar con tu presentación. Buenísimo. Sí, entonces tal vez si producción nos ayuda a pasar con el siguiente componente de la fase de preparación, que es la definición del proceso y el alcance, qué es lo que queremos hacer y hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Entonces definir este alcance es muy importante porque nos va a determinar un horizonte, ¿verdad? En tiempo, ¿verdad? De hasta dónde queremos que este plan llegue, y también nos va a determinar qué tan ambiciosos queremos ser. Hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser realistas, ¿verdad? No vamos a decir que ponemos de objetivo que los 400 colaboradores en un año ya viajen al trabajo en bicicleta, Claro, ¿verdad? O sea, pues hay que ser realistas y aterrizar bien esas ideas. Entonces eso es importante. También hay que definir una estrategia de participación y de comunicación, que es importantísimo. Nada que no se comunique va a tener éxito, ¿verdad? Claro, Hay que comunicarlo y pues eso es una tarea súper importante. Y también cómo hacemos que las personas de verdad participen. Y esto, ¿verdad? Tiene todo que ver con los incentivos. Por ejemplo, qué sé yo, la gente que puede venir, no sé, al trabajo en bus, que puedan venir entonces en jeans, por decir algo, ¿verdad? Claro. Y tenis. Algún tip, y en tenis, exacto, Claro. para mayor comodidad. Claro, Entonces, claro. que haya ahí, ¿verdad? Una compensación por ese Pero David, tiene esfuerzo, toda ¿verdad? la lógica, porque bajarse y subirse en bus, por ejemplo, mira a las mujeres que vienen con tacones. Tal cual. Más bien eso genera un riesgo Es correcto. de que se caigan y que tengan un accidente, ¿verdad? Entonces, mira qué interesante la recomendación. Vengan en jeans, vengan en tenis, mucho más cómodas. No importa, si usted por la naturaleza de sus funciones tiene que venir pues en sus taconcitos y todo lo demás, pues los puede traer en el bolso. Claro. Podemos tener locker, ¿verdad? Donde los tengan ahí, pero venga usted segura que Súper pueda importante. salir y llegar a su centro de trabajo y salir de su centro de trabajo y devolverse a su casa de una forma segura. Si se moviliza en bus, perfecto, pero por lo menos ir cómoda, y esa es una motivación y un aliciente importante. Tal cual, así ¿Verdad? es, eso es súper importante. La comodidad en el trayecto es muy Claro. importante y la podemos incentivar desde la organización, ¿verdad? Y que esa comodidad nos va a evitar accidentes. Así es, porque que al es final también fundamental. es otro gran objetivo, ¿verdad? Claro. Reducir esa siniestralidad. Porque si invitamos a la gente a que venga en el transporte público, pero y de ahí la señora, la muchacha o la mujer en sí, indiferentemente de edad, tiene que llegar en tacones, con enaguas y demás, más bien se va a hacer muy complejo para ella tener que transportarse en bus o motivarla a que se transporte en bus si viene en enaguas, con tacones, y más bien es un riesgo, ¿verdad? Entonces, más bien démosle la vuelta a eso y motivémosla, pero démosle algo para motivarla. Y ahora ¿verdad? que decís que, ¿verdad? Por un tema también de seguridad,
un dato para todos y todas que es importante. Si ustedes quieren viajar seguros, viajen en transporte público. 33% de las fatalidades viales en Costa Rica se dan entre conductores y personas usuarias de vehículos privados. Y adivinen cuántas personas fallecen mientras viajan en transporte público. 0,7%. Entonces, si nos preocupa nuestra seguridad, algo que podemos hacer que nos ayuda muchísimo es no viajar en carro, viajar en bus. Entonces, hasta eso puede incluir un plan institucional de movilidad. Ese tipo de comunicación, ¿verdad? Como decirles, ¿sabías que en Costa Rica el 33% de las fatalidades se dan entre conductores y solamente el 0,7% se dan entre usuarios del transporte público? ¿Verdad? Eso es un dato que si yo entro a la empresa ¿verdad? Y leo eso, voy a decir, pucha, valdría la pena venirse en bus, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y es algo que casi no lo comunicamos. Bueno, de hecho, no teníamos ni idea de ese dato. Y un 33% es un porcentaje muy importante de accidentabilidad versus el porcentaje tan pequeño que implica la movilidad en transporte público, ¿verdad? Y la accidentabilidad que genera ese transporte público. Es correcto. Increíble, David. Otro incentivo que podría ser, podríamos decir, las instituciones que la mayoría tenemos y las empresas que tienen asociación solidarista, financiar la bicicleta, financiar todos los implementos de seguridad para transportarse en bicicleta. Todos estos podrían ser incentivos. Totalmente. Y de hecho con el IFAM sucedió así. Sucedió que se estaba parte de la planificación en el plan institucional de movilidad sostenible incluía el financiamiento a través de la Asociación Solidarista de bicicletas electroasistidas, por ejemplo, que verdad son una excelente herramienta para quienes quieren desplazarse en bicicleta. Una bicicleta electroasistida es un vehículo que aplana cuestas, como digo yo, porque siempre uno de los temas con el transporte en bicicleta en nuestro país tan retador en la topografía es que me sudo porque las cuestas y es muy difícil. Bueno, desde los 90 tenemos las bicicletas electroasistidas y se ha comprobado que las bicicletas electroasistidas han venido a sustituir viajes en carro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos incluso de la inversión, porque la gente dice, pero es que, ¿verdad? Me sale muy cara una bicicleta electroasistida, es que no hay que compararla con la inversión en una bicicleta. Hay que compararla con la inversión en un carro. Y entonces ahí la cosa sí cambia, ¿verdad? Claro. Porque lo que vas a invertir en una bicicleta electroasistida es una fracción de lo que te costaría comprar y operar un carro, ¿verdad? Claro. Entonces eso también, entrando en materia de movilidad en bicicleta, ¿verdad? Eso es ese Qué tema. Qué interesante, también. ¿verdad? Sí, así es. Muy importante esa parte. Bueno, está bien. Tal vez no es desde el inicio con una bicicleta normal, ¿verdad? Porque pues la violencia también, ¿verdad? Preocupante. Poquito a poco. La condición física y todo. Claro. Sí es cierto. Tenés toda la razón el tema de la topografía de nuestro país. O sea, yo soy deportista, pero te digo una cosa, yo no me veo en este momento tomando una bicicleta y subiendo, por ejemplo, las cuestas hacia Cartago. Sí, pues subir Ochomogo. Ochomogo, o sea, yo creo que no llego ni a la mitad de Ochomogo. Claro. ¿Verdad? Entonces, también es importante tomar en consideración mi condición física, mi condición de salud y mi preparación, ¿verdad? Y ve qué interesante, ahí las electroasistidas son importantísimas. Muy importantes. Y ve qué interesante cómo los planes pueden ayudarnos a determinar poblaciones dentro de nuestra población laboral. Si a través de la encuesta, por ejemplo, una de las preguntas de la encuesta es dónde usted vive ¿verdad? y cuánto, para determinar la distancia de desplazamiento. Si tenemos 20 personas de nuestra empresa que viven a menos de 5 kilómetros del lugar de trabajo, esa es la población, la micropoblación, por así decirlo, a la que podemos apuntarle con la idea de que viajen en bicicleta. Pero las personas que viven a 35 kilómetros, pues no les vamos a decir, vengas en bicicleta, ¿verdad? Claro. Hay gente que lo hace y todo, pero bueno, muchas veces son deportistas y etcétera. Pero la bicicleta la idea no es que todo el mundo viaje en bicicleta, aunque vivan en Alajuela y trabajen en Paraíso, ¿verdad? No, la idea es que las personas utilicen la bici cuando son viajes de 5 kilómetros o menos que se hacen, ¿verdad? Con mucha eficiencia en bicicleta. Con mucha eficiencia. Entonces, para eso también la encuesta y conocer a nuestra población laboral es importante para saber a quién le vendemos qué, ¿verdad? Claro. A quién lo invitamos a usar cuál tipo de modo de movilidad que vayamos incentivando a través del plan. Ok, tarea número 4 entonces, David. David nos ha dejado un montón de tareas el día de hoy. Realice una encuesta.
vea a dónde viven las personas trabajadoras, cuál es la distancia a la que viven y con ese dato empiece a hacer recomendaciones y genere incentivos donde realmente los pueda convencer de la importancia de poderse trasladar sin ponerlos en riesgo y sin que eso cause un accidente laboral, un accidente en trayecto que es muy importante porque nos vemos afectados también en el ambiente laboral y no es la idea también disparar los accidentes, más de lo que ya están, los accidentes en trayecto. Así es. Continuamos ahí, David, con su presentación. Porque si no, aquí seguimos con las preguntas y la conversadera y no avanzamos. Sí. Bueno, justamente, ¿verdad? La parte de diagnóstico, que es otra parte importante de esta etapa de preparación, es, bueno, levantar esta información con la encuesta, que ya lo establecimos. Y ojo que esa encuesta va a ser periódica, ¿verdad? No solamente nos vamos a quedar con la encuesta inicial, sino que periódicamente, justamente como un termómetro, ¿verdad? De cómo avanza el plan, vamos a seguir haciendo esa encuesta. Entonces, esa encuesta hay que formularla bien, tenerla guardada ahí, ¿verdad? Ahora con las facilidades tecnológicas de Google Forms o formularios de ese tipo, es facilísimo correr una encuesta y actualizarla y hacerla, ¿verdad? Súper user-friendly y todas esas cosas, ¿verdad? También es importante tabular los productos de este diagnóstico para tener entonces ya pues una claridad de qué fue lo que encontramos, ¿verdad? Sigamos ahí con la presentación. Y entonces así vamos a llegar a la segunda etapa, que es la de definición de metas. Aquí ya las cosas se van poniendo más fáciles. Vean que la primera etapa fue pues la más exhaustiva, ¿verdad? Requiere de trabajo, de investigar, de hacer preguntas, de tener, ¿verdad? De ir a buscar qué hay, etcétera. Ya cuando vamos a definir metas, aquí se empieza a poner bonito el plan, porque ya decimos, bueno, ¿y qué es lo que queremos lograr con esto? Entonces, avancemos ahí con producción, gracias. Hay que establecer una visión, ¿verdad? Que es importante usar la información de la encuesta de diagnóstico para, de nuevo, saber hasta dónde podemos llegar, qué es lo que quiere la gente, porque en esa encuesta de diagnóstico no solo preguntamos distancias del trabajo a la casa, en qué se mueven, sino también qué quieren, en qué les gustaría moverse. Eso es muy interesante porque una de las preguntas que se hacen ahí es ¿cuál es su medio de transporte ideal? Entonces, ¿verdad? Ahí es donde comparamos, por ejemplo, el porcentaje de personas que se mueven en carro con el porcentaje de personas que les gustaría moverse en bici o que les gustaría moverse en transporte público. Y es muy sorpresivo porque pues en los planes que yo he visto, lo que se demuestra muchas veces es que mucha gente que viaja en carro le gustaría viajar en otra cosa, ¿verdad? Entonces no debemos tampoco asumir que quienes viajan en carro están satisfechos con viajar en carro. Claro. Hay muchas personas, hay algunos que sí, probablemente y no vayan a cambiar, pero está bien, o sea, eso no es necesario tampoco obligar a todo mundo a cambiar su modo de movilidad o sus hábitos de movilidad. Eso es una cuestión de gusto. O sea, todo lo que plantee el plan debería ser a través de incentivos, nunca a través de obligaciones, ¿verdad? Eso no debería ser nada impuesto, ¿verdad? Bueno, tomando el ejemplo que nos das, te doy mi ejemplo, te comparto mi ejemplo. Yo me traslado en carro continuamente por un tema de comodidad. Claro. Pero no porque me guste, porque no me gusta manejar. Claro. El riesgo en la calle es mucho y realmente cuando andas manejando tenés que andar con un sistema de prevención activadísimo. Activadísimo, ¿verdad? Tenés toda la razón. Sí. Entonces, también creo que ese es un punto importante, comodidad versus que te guste, ¿verdad? Tal vez por la dinámica de mi trabajo, a mí no me quede tan fácil movilizarme todos los días en transporte público, pero si de 5 puedo pasar a 3 movilizándome en vehículo y 2 movilizándome en transporte público o en bicicleta, ya es ganancia. Claro. Vamos aportando a esa meta. Sí. Totalmente. Y estructurarlo a través de un plan, por ejemplo, en centros de trabajo muy grandes, estructurarlo a través de un plan puede tener impacto incluso en el uso del espacio público, porque si una empresa con 8,000 empleados se empieza a estructurar de manera que un porcentaje de ellos no viaja en carro los lunes, otro porcentaje los martes, otro porcentaje los miércoles, bueno, pues entonces son un montón de viajes que están disminuyéndose, ¿verdad? A lo largo de la semana y que se está pues viendo reflejado también en la vía, ¿verdad? Claro. Entonces eso es importante. Bueno, hablamos del horizonte temporal, que ya pues es importante, ¿verdad? Tener planteado un plan en el tiempo. Y por supuesto también consensuar con los colaboradores. La visión no puede ser solamente del comité, ¿verdad? Una visión tiene que pasar por la prueba de si las personas que trabajan con nosotros están de acuerdo
con tener esta visión como meta, ¿verdad? Okay. Sigamos ahí en producción, por favor. Entonces después establecemos líneas de acción. De nuevo, usar el diagnóstico para establecer qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí determinar el grado de prioridad con estos criterios. El de viabilidad económica, qué tan barato o caro nos sale hacer X o Y cambio. La viabilidad técnica, qué tan realmente fácil es para la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si una de las metas que tenemos es mejorar o hacer más viajes en transporte público y hay una parada de bus frente a la empresa que queremos mejorar, bueno, tenemos el dinero para mejorarla, para hacerla más atractiva, es técnicamente viable poner esa parada ahí o el espacio no da, ¿verdad? El CTP está de acuerdo con que haya una parada de transporte público ahí, porque también Claro, es verdad, ellos claro, son la por autoridad supuesto. y hay que tomar esa consideración, ¿verdad? Ese tipo de decisiones de viabilidad técnica. El plazo de ejecución, ¿nos va a tomar 20 años lograr que la parada se ponga ahí o es algo que podemos hacer en 3 meses? Claro. ¿Verdad? Eso es importante también. Y por supuesto las externalidades, ¿verdad? O sea, si ponemos esa parada ahí, vamos a bloquear el tráfico, vamos a tener que cambiar una ruta y hacer un cambio de vial, ¿verdad? Que va a impactar a un montón de gente. Pues no, o sea, hay que ver qué tan viable justamente es eso. Entonces esos criterios de prioridad nos ayudan a establecer cuáles son las acciones que vamos a tomar primero, porque una vez que establecemos líneas de acción, se nos hace una lista de acciones. Entonces hay que saber a través de estos criterios que resultan numéricos, ahí no vamos a entrar en mucho detalle, pero se establecen números asociados con los criterios para calificar numéricamente las acciones y entonces así saber, bueno, estas 5 o 6 son nuestras acciones prioritarias porque tienen el puntaje más alto y las últimas 10 son las que vamos a dejar en la siguiente iteración del plan de movilidad sostenible porque tienen un porcentaje, o sea, un puntaje de prioridad menor. Okay. Entonces, por ahí también eso nos ayuda a establecer prioridades. Ok. David, ¿nos habías traído? Bueno. Sí, nada más para... Ajá, sí, adelante. Claro, no, pues ejemplos de las líneas de acción comunes. Esto, pues, justamente desprendido de otras experiencias con planes institucionales de movilidad sostenible. Muy bien. Ya hablamos del teletrabajo, ¿verdad? O sea, eso es una línea de acción importantísima. Es la primera y yo creo que cualquier plan de movilidad sostenible a nivel empresarial debería comenzar con esta línea de acción. Cómo implementamos el teletrabajo en la mayor dimensión posible en nuestra organización. La gestión de jornadas, ¿verdad? Cómo escalonamos la entrada y salida de nuestros empleados para que no se nos... ¿verdad? Y yo uso mucho la alusión a aplanar la curva que utilizábamos tanto en épocas de COVID, ¿verdad? Aplanar la curva de la hora pico, ¿verdad? O sea, si todos viajamos a la misma hora y al mismo lugar, ahí es donde está el problema, pero si desde nuestra institución podemos gestionar las jornadas para que no todo el mundo entre y salga al mismo momento, pues eso también nos ayuda a nivel institucional. Okay. Por supuesto, después de eso, la línea de acción de incentivar la peatonalidad, es decir, ¿verdad? Los viajes a pie, incentivar la cicloinclusión, los viajes en bicicleta, el transporte colectivo y el transporte individual. Y ojo que siempre en ese orden, ¿verdad? O sea, hay una línea de acción prioritaria de mover gente a pie. Después de esa, mover gente en bicicleta. Después de esa, mover gente en transporte público. Y por último, lo que podamos y debamos hacer para el transporte individual. Vean que el carro, ¿verdad? De acuerdo con la pirámide de movilidad, siempre es el último recurso, por así decirlo. Entonces, eso es bien importante también. ¿Ibas a decir algo o seguimos ahí? No, de hecho nos habías traído un video muy interesante. Súper importante, ¿verdad? Claro. Que tal vez lo podemos compartir para posteriormente ir retomando el tema de... el tema de la presentación que nos traías el día de hoy. Entonces, compañeros de producción, si nos pueden ahí acompañar, por favor, con el tema de el video que nos trajo David. Los planes de movilidad empresarial sostenible Planes MES son una iniciativa del área metropolitana del Valle de Aburrá para incentivar a las organizaciones a generar hábitos de movilidad sostenible en el trabajo que aporten a la reducción de emisiones contaminantes. Las principales estrategias para la ejecución de los planes MES son la promoción de viajes activos a pie y en bicicleta, fomentar el uso del transporte público, promover rutas empresariales, carro compartido y generar políticas de estacionamiento en las organizaciones, incentivar el teletrabajo y los horarios flexibles, motivar a los colaboradores para que almuercen en la oficina,
Ejecutar campañas de comunicaciones y eventos relacionados con la movilidad sostenible. Los planes MES tienen como meta para el 2020 la reducción de un 20% de las emisiones de CO2 generadas por los viajes al trabajo. Todos podemos tener hábitos de movilidad sostenible en nuestra rutina diaria y así mejorar la calidad del aire de nuestro territorio. El tema de movilidad sostenible definitivamente es un tema no solamente suyo, sino es un tema en equipo, es un tema también no solamente de su centro de trabajo o de usted persona empleadora. Puede generar un montón de acciones en conjunto donde mejore la condición de la movilidad en su centro de trabajo, a nivel de su gobierno local, a nivel de su cantón, a nivel de su distrito y lo más importante, generándole una serie de incentivos a las personas trabajadoras para convencerlos y de esta manera trabajar juntos en equipo para mejorar las condiciones, no solamente del transporte, sino también ese aporte que le brindamos al medio ambiente a través de la reducción de la utilización de los vehículos. David Gómez, ingeniero experto en tema de movilidad sostenible, nos ha desarrollado durante esta hora de transmisión este tema y nos ha dado una serie de recomendaciones y lo más importante, nos ha dejado una serie de tareas que debemos de considerar y contemplar para poder implementar un plan de acción de movilidad sostenible en nuestro centro de trabajo, sea una empresa o sea una institución pública. Juntos, en equipo, realmente lo podemos lograr. David, seguimos avanzando en la presentación que nos traías y nos puedes compartir el material ahí, los compañeros de producción. Muchísimas gracias. Sí, bueno, operativización de las líneas de acción. Exacto. ¿Qué Eso a manera de ejemplo, ¿verdad? Ahí enlistamos las líneas de acción, comenzando con teletrabajo. Entonces, a manera de ejemplo, esta tabla que ven ahí lo que hace es desgranar esa línea de acción. O sea, ¿cuáles son las metas numéricas que queremos alcanzar con el teletrabajo? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para acercarnos a esas metas numéricas? ¿Cuáles medidas vamos a implementar ya específicamente? ¿Quién va a ser responsable? Lo cual es súper importante, ¿verdad? Para que no quede huérfana la acción. Claro. ¿Qué presupuesto tenemos, si es que lo requiere? Y lo último, el puntaje de prioridad que te decía, que se establece con los criterios de viabilidad y demás, para saber en qué momento queremos implementar esa acción, ¿verdad? Entonces, pues aquí, ¿verdad? Como ejemplo, tenemos la meta de implementar al menos un día de teletrabajo por semana para 15% de los funcionarios del IFAM. Vean que este viene del IFAM, justamente del plan que desarrollamos con esta institución para el primer semestre del año 2020, en aquel tiempo, ¿verdad? Eso era tenía un horizonte a 2 años, entonces lo estábamos haciendo así. Como indicador, el porcentaje de la población laboral que realiza teletrabajo al menos una vez por semana, ¿verdad? O sea, ese es el indicador que nos va diciendo, bueno, estamos acercándonos a ese 15%, o ya lo pasamos, o nada que avanzamos, bueno, y nos va diciendo, ¿verdad?, cómo está el paciente, por así decirlo. Qué interesante esta plantilla que nos trae David, porque mira cómo, bueno, en el año que está planteado, en el 2020, estamos apenas entrando seguramente a la pandemia, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente. Porque con la pandemia más bien ese 15% pasó casi que al 100% Correcto, de la gente sí. de teletrabajo. Sí. Pero lo más importante creo que resaltar de la plantilla que nos compartes es que también en un caso fortuito o de fuerza mayor puede ser que este plan cambie. Correcto. Para mejor o para peor. En el caso de la pandemia, el teletrabajo se disparó y todos para la casa a hacer teletrabajo porque no podíamos movilizarnos, ¿verdad? Pero lo más importante es, como nos decís, plantearlo en un instrumento que nos dé clara la información y que quede ahí. Así No es. solamente que quede como en una conversación, como decimos nosotros en la hablada, ¿verdad? Sino realmente estructurarlo, darle forma, como en esta plantilla que nos traes en el caso cuando trabajaste con el IFAM en el 2020. Así es, de hecho, o sea, muy importante esa acotación porque el comité de movilidad sostenible de la empresa, de la organización, tiene que estar atento a las cosas que pasan, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues se desató la pandemia. Bueno, sentémonos a ver cómo podemos hacer, ¿verdad?, sacarle lo mejor posible a esta situación, ¿verdad?, pues grave
y peligrosa para todos, pero cómo podemos aprovecharla para potenciar nuestro plan. Entonces, esas actualizaciones, ¿verdad?, de cambios de rumbo, es importante también pues, tenerlas en cuenta. Claro, adelante. Producción, sigamos eso. Bueno, en la línea de cicloinclusión, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es otro de los ejemplos que teníamos. Vean qué interesante, ¿verdad? Con la misma lógica, lo que se puede lograr. O sea, se puede establecer, por ejemplo, equipar el edificio de la institución con un parqueo para 12 bicicletas. 12 bicicletas, ¿por qué? Porque eso es lo que cabe en un espacio de parqueo. Entonces, ahí en la conversación con el comité del IFAM, ellos dijeron, bueno, podemos disponer de un espacio de parqueo para parquear bicis. ¿Cuántas nos caben? 12. Ah, ok, listo. Entonces ya quedamos con las 12 bicicletas, ¿verdad? Okay. Y el mobiliario complementario para el primer semestre del 2020, también a ese horizonte. Claro. Entonces el indicador era la cantidad de parqueos para bicicletas con casilleros, kits y mecánica básica habilitada. O sea, querían chinear a los que van en bicicleta, Claro, ¿verdad? Darles sus duchas, tener ahí pues un espacio para hacer mecánica con herramientas por si, ¿verdad? Pues, se me ponchó una llanta, bueno, la arreglo antes de volver a la casa, etcétera. Y ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, la instalación del parqueo era la medida específica, equipado con casilleros, el kit de mecánica, etcétera, etcétera. Estaba a cargo de la unidad de servicios generales e incluso vean que tenía un presupuesto ya asignado, ¿verdad? Entonces, esa era una acción con prioridad y por eso pueden ver que, ¿verdad?, tenía un número alto en el puntaje de prioridad. La tercera acción, por ejemplo, que era lograr, bueno, como meta, lograr que un 10% de la población laboral viaje al IFAM en bicicleta para el segundo semestre del 2020, pues no era tan prioritaria, porque ya eso es muy ambicioso, ¿verdad? Ellos querían concentrarse en ese momento en ofrecer el incentivo. Claro. Y que ya eso fuera la meta, tener el incentivo ahí listo, de los parqueos, etcétera. Ya la meta de lograr un porcentaje de personas moviéndose en bicicleta, la querían dejar para después, ¿verdad? Con un horizonte posterior, justamente porque pues es algo que requiere no solamente de la infraestructura, sino la comunicación, el trabajo, ¿verdad?, con los empleados, etcétera, tener a los champions, ¿verdad?, haciendo las cosas para que la gente se motive. Influencers. Los influencers es la palabra también. Ajá. Entonces, ¿verdad?, eso también demuestra en qué medida se va haciendo la priorización, ¿verdad? Sigamos con producción, por favor. Bueno, y un tercer ejemplo de una línea de acción que incluimos ahí, el transporte individual en carro. Entonces, lo primero que queríamos hacer en ese sentido con el comité era optimizar la ocupación de al menos 5 vehículos motorizados particulares de personas funcionarias del IFAM diariamente para el primer semestre del 2020. Es decir, hacer carpooling en por lo menos 5 carros. O sea, y tal vez esto se desprendía de la encuesta, ¿verdad? Ya habíamos visto que había un grupo de personas que vivían muy cerca unas de otras y entonces esas 5 o 6 personas podían compartir 1 o 2 carros, ¿verdad? Porque había formas de colectivizarlos. Entonces les proponíamos a ellos directamente que, ¿verdad?, que en la casa de A-Roll dejaran sus carros y que de ahí se fueran todos en el carro de A-Roll el lunes. Y que el martes todos dejaran el carro en la casa de David y se fueran todos en el carro de David, ¿verdad? Entonces eso es colectivizar los medios de transporte. Y ahí, pues por supuesto, era con sus indicadores, con sus medidas, incluso a nivel de responsabilidad, vean que venía desde la dirección ejecutiva, porque eso, ¿verdad?, es una cuestión más de hablar con la gente y pedirles que hagan ese esfuerzo, pues, de colectivizar su viaje, y pues se priorizó también con un puntaje alto, ¿verdad? Sigamos ahí, producción, por favor. Entonces llegamos a la elaboración del PIMS, ¿verdad? Porque esto es la preparación, esto es el diagnóstico y el establecimiento de metas. Entonces ya pasamos a esta tercera etapa de elaboración del PIMS. Sigamos adelante. Hacemos un cronograma de implementación, ¿verdad? Para saber, bueno, en qué orden cronológico queremos ir implementando estas acciones. Por supuesto, las acciones populares son las que se priorizan. Por ejemplo, pues tener un cicloparqueo es interesante, ¿verdad? Porque, qué bonito, es llamativo, es popular, se ve interesante. Colectivizar los viajes en carro, por ejemplo, también es una acción, digamos, que está al alcance, ¿verdad? Porque la gente, al principio es difícil lograr que dejen de usar el carro, pero entonces pedirles que en lugar de dejar de usar el carro, usen un carro compartido, tal vez es algo más viable, ¿verdad? Establecer responsables, ¿verdad?, de cada una de las acciones,
que es muy importante para evitar la orfandad de las acciones, ¿verdad? Y determinar una ruta crítica, que es algo súper importante, es determinar de qué manera podemos avanzar en nuestras metas de la forma más rápida y realista posible. Y justamente creo que la diapositiva que sigue ilustra esto, ¿verdad? El plan debería verse ya incluso programado en un Gantt como este, ¿verdad? Que nos diga cuáles son las acciones que vamos a implementar, en qué orden, cuáles dependen unas de otras, ¿verdad? Cuáles deben hacerse primero, cuáles desencadenan otras, y eso es importante pues ordenarlo a nivel, ¿verdad?, de gestión en un Gantt como este. Adelante, producción, gracias. Por supuesto, también en la implementación del PIMS tenemos que detallar un presupuesto, ¿verdad? Entonces, un presupuesto que sea realista, ¿verdad? Que esté aprobado por la alta gerencia, que sea consecuente con la gestión financiera de la empresa, ¿verdad? No vamos a volarnos, como decimos, ¿verdad?, con un presupuesto loquísimo, sino pues a aterrizarlo muy bien. Alcanzar ese compromiso presupuestario, o sea, que no solamente se diga, bueno, esto es lo que tenemos de plata, no, que efectivamente haya el compromiso de que ese dinero va a estar utilizado para las acciones que están en el PIMS, ¿verdad? Porque también eso es algo muy importante para darle credibilidad al PIMS. La población laboral, cuando ya se le comunica, ¿verdad? Vea, este es el PIMS y tenemos este presupuesto y todo, pues ya empiezan a decir, bueno, vamos a ver si es cierto que van a hacer los cicloparqueos, vamos a ver si es cierto que van a mejorar esa acera, ¿verdad? Claro. Y entonces es como un reto, ¿verdad?, de que hay que cumplir presupuestariamente con lo que está comprometido para que las personas de verdad confíen y crean en el PIMS, ¿verdad? Y por supuesto hay que priorizar las acciones costo efectivas, o sea, los mangos bajitos, ¿verdad? Las cosas que tenemos más a la mano y que podemos hacer con menor costo y mayor impacto, pues deberían ser las que hagamos primero. Sigamos, producción. Por supuesto, un plan de monitoreo es muy importante, ¿verdad?, para que podamos ir observando el avance del PIMS. Entonces hay que definir tareas e indicadores, que ya lo vimos, ¿verdad?, en la operativización de las líneas de acción, donde nos dicen, ¿verdad?, cómo vamos midiendo el avance, ¿verdad? Hay que establecer la frecuencia del monitoreo, que es lo que hablábamos al principio, de que, bueno, el comité tiene que hacer una reencuesta cada cierta cantidad de meses, ¿verdad?, de acuerdo con sus metas, para ver que las cosas vayan avanzando, observar de nuevo cuáles son las necesidades de las personas y así pues darle seguimiento al plan en el tiempo. Y la asignación de responsables, ¿verdad?, que siempre es importante, el monitoreo tiene que estar a cargo de alguien y esa persona incluso ojalá que sea la misma en el tiempo para que ella misma pueda comparar, ¿verdad?, en el tiempo cómo han sido los otros momentos del monitoreo y qué ha cambiado en el plan. Sigamos, por favor. Bueno, entonces a nivel de monitoreo, ¿verdad?, hay tareas que se establecen, por ejemplo, la de correr la encuesta trimestral, en este caso, de movilidad, con un indicador asociado a esa tarea de monitoreo, que sería el porcentaje de la población laboral que realiza teletrabajo al menos una vez por semana. O sea, ¿verdad?, esa era una meta que habíamos establecido. Entonces vamos a usar ese indicador para ver si ha avanzado en ese sentido la meta. Y si se ha dado. Y si se ha dado, y si no se ha dado, qué es lo que pasa para ver qué correcciones hay que tomar, ¿verdad? De eso se trata el monitoreo justamente. Entonces, bueno, ahí están los responsables y demás. Y por último, la última etapa que tenemos ya para tener el PIMS desarrollado es la implementación. Entonces aquí es donde ya pues empezamos a ver las cosas realizándose y es muy importante por un lado, revisar los avances, o sea, darnos cuenta de que si lo que estamos haciendo está funcionando, que pues tiene que ver con el monitoreo, por supuesto, la comunicación, que es súper importante, o sea, no desfallecer en los esfuerzos de comunicación, de darle mucha bulla al PIMS para que la gente lo conozca, que no olviden que hay, ¿verdad?, una intención de la organización de cumplir con esos objetivos y, por supuesto, actualizar oportunamente, y es un poco lo que hablamos incluso de situaciones
¿verdad? Atípicas como la pandemia o un cambio organizacional. Imagínense, por ejemplo, que la empresa se cambie de lugar, ¿verdad? De sitio. Entonces, bueno, hay que replantearnos el PIMS porque Claro. ahora la gente que vivía a 5 kilómetros puede que viva a más o a menos, etcétera, etcétera. Entonces, esas actualizaciones son importantes a lo largo del proceso de implementación. Sigamos, producción. Las lecciones aprendidas, perdón, Irma, atrás, porfa. Gestionar las lecciones aprendidas es importante, ¿verdad? Hacer un análisis crítico ¿verdad? Crítico también quiere decir, bueno, seamos honestos sobre si lo estamos logrando o no, y si no lo estamos logrando, implementemos mejoras, ¿verdad? Entonces esa parte de gestionar las lecciones aprendidas es bien importante. Y ya a nivel, pues, un poco de ilustraciones, traíamos también algunas imágenes de cómo se ve, ¿verdad? De la implementación, esto es en la zona franca La Lima, ¿verdad? Que, como, vean que ahí se ve la ciclovía, aquí abajo, después de la acera, eso es una ciclovía que ellos implementaron. Sus cruces peatonales prioritarios, ¿verdad? Otras organizaciones como el TEC, que tiene un sistema de bicicletas compartidas, ¿verdad? Que es parte, no necesariamente de un PIMS, pero es una acción, ¿verdad? Que se ha implementado en esta institución para promover los viajes más sostenibles. En la BUCAP también tienen un sistema de bicicletas compartidas que usan para desplazarse entre oficinas. Luego, también lo he visto en la zona franca América. muy bien. Principalmente en las zonas que son, en las zonas francas que son muy grandes, que son ¿verdad? extendidas, es correcto. Deje su carro creditico aquí y movilícese en Exacto. bicicleta compartida. De hecho, el sistema de bicicletas compartidas de la zona franca América, y un saludo a los amigos de la zona franca América, Claro. con quienes también hemos tenido bastante contacto, es el mejor sistema de bicicletas compartidas de Costa Rica. Tienen un sistema de tercera generación, de alta tecnología, donde hay un rastreo de todos los viajes en bicicleta. Son bicicletas así, o sea, de las que usan en las ciudades más avanzadas del mundo. Ese sistema incluso, y esto es algo muy bonito que está planeando la Zona Franca América, ellos están planeando no quedarse ahí en la Zona Franca, sino llevar ese sistema a los 3 cantones circundantes de la Zona Franca, a Belén, a Flores y a Heredia, para poder expandir este sistema y que entonces la comunidad también pueda utilizar ese sistema de bicis compartidas. Y eso sería maravilloso porque, pues, si llega a hacerse ya a nivel público, pues vamos a tener acceso a unas bicicletas de muy alta calidad que pueden transformar muchísimo la movilidad en esa zona. Entonces, que sigan adelante, ojalá, claro, Zona Franca América con ese proyecto, porque es un proyectazo, la verdad. Nosotros hemos estado en un par de oportunidades y me llama increíblemente la atención la estrategia. Ellos ofrecen zonas de comidas muy atractivas, ¿verdad? Pero entonces están muy alejadas de unas de otras. Claro. Pero entonces hasta eso, venga, utilice la bicicleta compartida y entonces la gente se organiza. Hoy vamos a ir a almorzar a este lugar, hoy vamos a ir a almorzar al otro lugar, hoy vamos... Y claro, entonces van generando también estos grupos de compartir entre compañeros, y no solamente de la empresa, sino entre otras empresas. Claro. Y entonces cuando ves, yo tuve la oportunidad de estar ahí en una hora del almuerzo, aquellos lugares de comidas saturados de gente compartiendo el almuerzo, que es otra de las dinámicas muy importantes, la socialización, y todos en bicicleta compartida. Es muy interesante, en la hora de almuerzo en la Zona Franca América parece Ámsterdam, ¿verdad? La gente moviéndose en bici de acá para allá, de allá para acá, jalando las cosas de la comida y todo. Increíble. Es muy bonito y justamente esa estrategia de desplazar los destinos, pues ayuda a que se usen más las bicis, ¿verdad? Claro, entonces por supuesto. Es importante eso. Súper interesante. Muy bien. Y yo creo que, bueno, tenemos ahí también ejemplos de las actividades del Día de la Bici o Bike Day que se hacen, por ejemplo, en HP. Ajá. Y que se registran incluso los viajes de las personas que vienen al trabajo en bicicleta, y eso ayuda a incentivar. El uso de infraestructura, ¿verdad? Como decíamos, esto de crear una parada de bus bonita, segura, atractiva, cómoda en el centro de trabajo, pues también es otra acción que se puede implementar. Y por último, ¿verdad? Siempre las acciones que tienen que ver con el vehículo particular, en este caso, colectivizar los viajes y incentivar a las personas a viajar de forma colectiva en carros compartidos a través de parqueos que son prioritarios para quienes viajan de esta manera. Eso también, pues, ayuda muchísimo. Yo creo que, bueno, también teníamos esta muy importante, que es una advertencia más que una recomendación a las organizaciones
que ojalá que sus planes de movilidad sostenible no sean solamente, compremos carros eléctricos y ya está, o pongamos un cargador de carros eléctricos y ya está. Claro. Porque para efectos de la movilidad sostenible, un carro eléctrico no es una gran, digamos, una mejoría muy importante con respecto a un carro de gasolina, ¿verdad? Porque sigue ocupando el mismo espacio, sigue generando la misma peligrosidad, etcétera. Entonces, ponerle atención a los peatones, las bicicletas y el transporte público, ¿verdad? Y también, pues sí, los carros eléctricos, pero que no sea la única acción ni la más prioritaria, ¿verdad? Excelente. Herramientas también que pues siempre están a la mano, herramientas para navegar en bicicleta como Strava, ¿verdad? Que nos ayudan. Esta fue la herramienta que utilizamos, de hecho, en la zona franca de La Lima para registrar los viajes de las personas que se desplazan en bicicleta y aportar colectivamente esa información que llegó a la municipalidad. También esta es súper importante, la herramienta para navegar el tren metropolitano, ¿verdad? Es la aplicación del Incofer que nos da horarios, que nos dice, ¿verdad?, si hay servicios suspendidos, que nos dice las rutas, las líneas diferentes en las que se puede viajar. Entonces, importante descargar esta aplicación para quienes les sirve el tren metropolitano para que puedan saber cómo utilizarlo, ¿verdad? Y creo que teníamos una más, sí, la herramienta Movit, que es otra aplicación similar a la del Incofer, pero para navegar el sistema de buses. Entonces esto es como un Waze para andar en bus, ¿verdad? Es muy útil para saber dónde tomar el bus, incluso a qué hora viene, ¿verdad? Y nos puede ir ayudando muchísimo en este sentido. La tecnología la tenemos a nuestro favor, es solamente utilizarla. Totalmente. Estas herramientas de Travel y de Movie me parecen súper interesantes también por un mapeo y un registro. Así es. ¿Verdad? Que nos puede venir a colaborar. David, importante. Ahí tenemos tus datos y los podemos volver a compartir, por favor. Amigos, si ustedes están interesados en que David Gómez les ayude con algunas indicaciones y realizando este plan institucional, lo pueden localizar a gomez.murillo.david@gmail.com, donde él con muchísimo gusto los puede atender. Recuerden, ingeniero especialista en movilidad sostenible en nuestro país. Así que ahí pueden contactar a David para cualquier otra consulta. Tenemos un par de preguntas más, David, y son las siguientes. Cuando una de las recomendaciones podría ser que se traslade de casa a un lugar más cercano de su empresa y de ahí optar porque sean menos de esos 5 kilómetros para transportarse en bicicleta. ¿Podría ser una alternativa? Totalmente. Y esa es una muy estructural, ¿verdad? Porque va a cambiar la forma en la que la gente se mueve del todo. Vean qué interesante que con la experiencia del IFAM, una de las acciones que teníamos era un boletín de bienes raíces. Okay. Entonces, cada ciertas cantidad de meses, el comité le compartía al resto de los compañeros opciones de alquiler que estuvieran en ese rango, ¿verdad?, cercanas al centro de trabajo, para que la gente dijera, mira, yo estoy alquilando una casa allá lejísimos, no, hombre, y esta está hasta más barata. Entonces, ¿verdad?, hacer un cambio de ubicación para una mejor funcionalidad desde el centro de trabajo. Entonces, eso es otra acción. Esa de bienes raíces está muy interesante, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Nos dice una pregunta más. ¿Cuál sería el reto país que tenemos en este momento? Bueno, siempre soy insistente en que lo que podemos hacer desde las empresas y las organizaciones es limitado, ¿verdad? Tenemos que plantearnos estos cambios a nivel estructural, a nivel país, justamente. Entonces, el mayor reto que tenemos, yo creo, es superar una visión de carrocentrista, ¿verdad?, de que el desarrollo debería apuntar a que todo el mundo pueda manejar y a alivianar las presas y a que haya más capacidad en las vías para que más personas puedan viajar en carro, y sustituirlo por el paradigma de la movilidad sostenible, que más bien propone alternativas al carro, alternativas que le permitan a la gente escoger dejar el carro en la casa, pero no como un sacrificio, sino ojalá como una opción tan competitiva como el carro mismo. O sea, si yo voy en las presas todos los días, pero a la par mía pasa un bus que va en una vía exclusiva y el bus va soplado, ¿verdad?, y yo todos los días veo que el bus llega muchísimo más rápido que yo en mi carro, es probable que en algún momento yo diga, no, pues yo me voy a montar en ese bus, ¿verdad? Entonces, esa priorización, o sea, hacer de la pirámide de movilidad realmente la política de movilidad en Costa Rica es lo que yo creo que es el mayor reto en el país en este momento.
Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a David Gómez, quien nos ha venido a hablar hoy sobre movilidad sostenible. Les queremos recomendar que si usted quiere, o recordar, perdón, que si usted quiere volver a repasar esa transmisión en vivo, la tendremos el día de mañana colgada en el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Aparecemos en YouTube como CSO Costa Rica. Así que ahí la pueda volver a retomar. Ahí estará también disponible el código QR. En nuestra página web estará el código QR donde usted puede descargar la guía para la implementación de movilidad sostenible en su empresa que desarrolló la ADD en el 2018 y además les vamos a tener un formulario de referencia que usted puede implementar en su centro de trabajo para empezar con esa encuesta para determinar cómo se encuentra la población. Recordemos que a manera general, don David nos recomendó y nos dejó algunas tareas importantes en el tema de la implementación de planes de movilidad sostenible en su empresa. Realice un diagnóstico, haga una encuesta, vea la realidad de su empresa y luego genere incentivos que usted pueda promover y que pueda cumplir para que las personas trabajadoras se movilicen de otras maneras y de otras alternativas y de esta forma generemos movilidad sostenible, pero lo más importante, le aportemos a el medio ambiente y la protección de los recursos naturales para poder hacerle frente a los efectos del cambio climático y, por supuesto, tener mejor calidad de vida a todos. Lo más importante de estos temas es que recuerde que el Consejo de Salud Ocupacional viene hablando desde hace 2 años aproximadamente sobre centros de trabajo seguros y saludables. Pues hagamos de estos centros de trabajo seguros y saludables que sean sostenibles y lo podemos lograr a través de la movilidad sostenible como un eje transversal para lograrlo y de esta manera contribuir todos en sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo tendremos de nuevo hablándonos sobre otras recomendaciones muy importantes, así que no se puede perder la próxima transmisión en vivo del Consejo de Salud Ocupacional, con la cual estaremos finalizando la Semana del Bienestar. Quiero aprovechar para invitarlos. Próximamente daremos inicio con la Semana de la Salud Mental, donde les daremos un montón de recomendaciones ante la situación que está enfrentando nuestro país con las enfermedades que se desprenden de la salud mental y que desgraciadamente nos están afectando. Así que síganos acompañando en una transmisión en vivo más del Consejo de Salud Ocupacional en esta semana y próximamente les estaremos publicando a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y a través de nuestra página web todas las invitaciones de los temas que estaremos abordando en la Semana de la Salud Mental. Acoso laboral, salud mental en general, recomendaciones, mitos, realidades y un montón de temas más que estaremos abordando con ustedes para explicarles y enseñarles cómo podemos hacerle frente de una mejor manera ante las enfermedades que se desprenden de la salud mental. Muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima transmisión en vivo, síganos a través de las redes sociales y manténgase informado con nosotros. Que tengan un excelente día y feliz inicio de semana.